Vamos a empezar un ejercicio desde cero para introducir la idea de clases, ¿sí? Porque la clase de hoy es sobre clases, ¿sí? Es la idea que vamos a tratar de introducir, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre de proyecto llamado ejemplo clases. Así, sin espacios. Bien, tenemos acá un ejemplo. Vamos a pensar algunos objetos. Lo tenemos a Carlos. Tenemos otro objeto llamado Luis. Acá se me escapa el castellano. De Luis, y tenemos un objeto María. ¿Por qué definí 3 veces los objetos? Pues necesito 3 objetos. Fíjense en que todos los ejemplos que hicimos hasta ahora, cada objeto que necesitábamos lo definimos con la palabra object. ¿Sí? Entonces, lo que ganábamos era en variedad. Digamos, lo interesante es que cada uno podía ser distinto. ¿Sí? Muchas veces eran polimórficos, algunos de ellos eran polimórficos, otros no, pero sin duda que eran distintos. Por ejemplo, si tenía el método ¿cómo estás?, ¿sí? Carlos nos responde bien. El método ¿cómo estás?, en el caso de Luis, nos retorna dependiendo de su situación. Entonces él recuerda, mediante una variable, cuál es su situación. Su situación tal vez inicial es dormido, porque es como empieza el día, ¿sí? Pero hay un método más adelante que es ir a la facultad, ¿sí? Que lo que hace su situación es igual a, ahora está aburrido, en la facultad se aburre. Bien. Entonces hay otros métodos que se siguen modificando esa variable, no vienen al caso, ¿sí? El tema es que al menos una forma distinta de decir cómo estás. Y tal vez María no es polimórfica en cómo estás, María hace otras cosas. No sé, tiene un método, bailar. Vamos a hacerlo bien trivial. Bailar tiene un código que, no sé, un comentario, algo hace. Bien, el punto es en que tenemos 3 objetos distintos. Entonces, si seguimos con la lógica que veríamos traer en estos ejercicios, ahora aparece la empresa de mensajería, ahora aparece la fábrica en la que trabajan Carlos y Luis, aparece un nuevo persona que se dedica a hacer otra cosa, aparece, cada baile es un objeto, pueden aparecer miles de objetos y cada uno lo definimos con su palabra y su método. Estamos jugando a que son objetos distintos y a que hacen cosas distintas. Pero lo que puede pasar es que querramos ganar en volumen más que en variedad. A veces pasa que Carlos responde siempre que bien, Luis siempre está dormido, pero esto que le pasa a Luis, de levantarse dormido y estar aburrido cuando va a la facultad, tal vez les pasa a otros. Es decir, el nuevo objeto que aparece es Sofía y que le pasa lo mismo, uno estaría tentado de hacer un copy-paste de esto. ¿Sí? Entonces sí, Sofía también empieza dormida, responde a la situación como es, me faltó acá la llave, por eso se queja, abro la llave, cierro la llave, y ahí salí del paso, gracias al copiar y pegar, y cuando aparece otro más, hago lo mismo.
Sofía, también está, Gisela le pasa lo mismo. ¿Sí? Y así sigo haciendo copy-paste de objetos. Lo cual, evidentemente, no está bueno, porque ahora digo, no, en realidad hay una cosa más que le pasa a Luis, pero que también le pasa a Sofía y a Gisela. Además de ir a la facultad, hay otro método que es descansar. ¿Y qué hace descansar? Hace que la situación sea de vuelta dormido. Entonces, si yo lo hice, porque eso solamente le pasa a Luis y a los otros no, todo bien. Fue una buena decisión haber hecho objetos distintos. ¿Sí? Porque no son iguales. Pero si en realidad este descansar lo pienso para los tres, tengo que venir acá y agregarle, copiar y pegar, se empieza a complicar la cosa. Cada vez es más trabajo. En el concepto del problema que estoy resolviendo, todo lo que le pase a Carlos, perdón, a Luis, le puede llegar a pasar a Sofía y le puede llegar a pasar a Gisela y a todos les pasa lo mismo, pasa ya que alguno en un momento esté despierto y otro dormido, porque que tenga el mismo código no quiere decir que hagan, que sean siempre igual. Tal vez Sofía se despertó, Gisela se durmió, Carlos no sé, perdón, Luis no sé, pero digo, si la lógica con la cual se comportan los tres objetos es siempre la misma, es decir, si el código es idéntico, no está bueno definirlo tres veces. Para eso nos va a servir una clase. Es como para abstraer un concepto. En realidad cuando me refiero a Sofía, a Luis y a Gisela, me refiero a esta gente que duerme y se despierta, que la facultad lo aburre, pero que descansar lo duerme, como quieran llamarle. Entonces invento un término para referirme a eso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un no sé qué. Y ese no sé qué es el nombre de mi clase. Es lo que define conceptualmente estas tres particularidades. Es un ejercicio de generalización. ¿Qué son Luis, Sofía y Gisela que los hace actuar de esta manera? Entonces le pongo un nombre a ese, de una clase. Digo, esto es la clase dormilón. ¿Sí? Y le pongo un nombre de mayúscula. Los individuos de la clase dormilón, todos ellos tienen el mismo comportamiento. Ya no está Luis. Es la clase dormilón la que tiene este comportamiento. Entonces, Sofía y Gisela no los defino. Y definí una clase, una especie de esquema, de patrón, de molde, ¿sí? De definición general que van a compartir muchos objetos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dale, dale. ¿Y cómo se sabe si se está refiriendo a Gisela, a, no sé, a Pepito, a quien Bien. sea, cuando... Buen punto, a eso vamos. Hacia allá vamos. Perdón, Ahora, perdón. cómo funciona esto? Vamos a darle a ejecutar y a ver cómo lo vemos en la consola. A ver, lo tengo también a Carlos. Carlos está definido como objeto. Esperen que está todavía trabajando. Acá está, Carlos. A Carlos le pregunto, ¿cómo estás? Funciona perfecto, bien. Recién no hice la prueba porque me pareció muy obvia, pero si hacía la pregunta a Gisela, ¿cómo estás? Esto hace un ratito debería haber funcionado. Ahora falla, como bien decís, no tengo el objeto Gisela, lo eliminé. Si le pregunto a María, ¿cómo estás? No funciona porque no tiene ese método, pero el objeto María existe. Fíjense que el error es que María no entiende el mensaje, no que no sabe quién es el objeto, como me dice acá con Gisela. Claro, María no es de las que hace eso, María es la que baila. Entonces le digo, María, bailar.
Y lo hace. No hace nada, pero bueno, anduvo bien el método, no dio un error. Realizó todo lo que tenía que hacer, que era esto. Bien. Pero ahora no tengo más ni a Luis, ni a... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del medio que borré recién. Luis, Gisela y Sofía. No tengo más a ellos tres. Pero tengo una clase, tengo una definición más genérica. Se fijan, mientras tanto, acá en mi diagrama dinámico, veo las referencias Carlos y María. Hagamos una vuelta atrás. Lo que borré, vamos a hacer de cuenta que no lo borré, hagamos un pequeño paréntesis, digamos, y veamos así es más evidente el cambio. Vuelvo atrás en el cambio. A ver acá. Tengo al objeto Sofía, por ejemplo, por decir uno de los tres, que tiene el mismo código. Acá ya definido. Bien. Si hago eso, Sofía, te pregunto, ¿cómo estás? Funciona. Y lo veo acá en el diagrama. Sofía tiene como situación estar dormido. Puedo decirle que vaya a la facu, que descanse. Creo que se imagina a esta altura qué es lo que va a pasar cuando envíe esos mensajes. Lo dejamos así. Yo quiero con mi nuevo esquema, ahora sí lo voy a borrar, lo voy a comentar, por las dudas que lo necesite de vuelta. Ahí lo comento, ejecuto de vuelta mi código. Todavía los actualizo, esperen un segundito. Se lo termino de ejecutar. Ahí está. Se limpió el diagrama. A ver. Sofía, ¿cómo estás? No está la referencia a Sofía. María Bailar, fenómeno, aparece ahí. Gisela, ¿cómo estás? También me dio de error. Carlos, ¿cómo estás? Me dice bien, que está Carlos. Es decir, estos objetos existen, porque los definí y al usarlo aparecen. Ahora, cuando necesito un objeto en particular de esta clase que definí acá, lo que tengo que hacer es instanciarlo. Repito, instanciar es el verbo que se suele usar para crear un nuevo objeto de esa clase. Se le puede usar crear, generar, construir, son sinónimos, pero el término, uno de los términos más precisos, al menos en cierta bibliografía, es instanciar un objeto de esa clase, o instanciar la clase para cortar la frase. Y eso se hace según el lenguaje de manera distinta. Lo de Wolof es bastante parecido a los de otros lenguajes. Se hace new dormilón. Esto me crea el objeto. No aparece acá porque no me lo guardé en ningún lado. Yo puedo hacer al nuevo dormilón, preguntarle, ¿cómo estás? Y me responde, dormido. Pero el objeto como tal lo perdí, porque lo creo y existe en el ratito que ejecuté este pedacito de código, pero no me guardé ninguna referencia hacia él. Entonces lo que se suele hacer es al nuevo objeto definir una variable var alguien, que a cualquier lado, igual new dormilón. Entonces, de esta forma, creo el objeto y tengo una referencia llamada alguien que refiere a esto. Que acá dice un dormilón, me dice es uno de los de esta clase. Ahora que tengo la referencia, le digo a alguien, ¿cómo estás? Dormido. Le digo a ese alguien que va a ir a la facu. Y ese alguien cambió su situación. Ahora está aburrido. ¿Sí? Es decir, creé un objeto de esa clase, instancié, y puedo crear otro. Puedo decir var otro igual nuevo dormilón. Y es uno distinto. Y creo uno más. Y siguen apareciendo.
Como que poc, 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 empiezan a aparecer los objetos. Podría usar Gisela como nombre de variable para que la consulta que hice antes y falló de Gisela, ¿cómo estás?, ahora funcione. Podría usar como nombre de variable, en lugar de Gisela, poner también Luis. Y ahí tengo a Luis y tengo a cualquiera. Yo en mi código no definí cuántos dormilones había. Pero cuando uso mi código en otra parte, creo 1, 2 o 10 millones. Todos empiezan igual, todos empiezan dormidos. Pero después cada uno hace su vida. Alguien fue a la facultad y se aburrió, el otro fue a no sé qué y se durmió de vuelta, el otro hizo tal otra cosa. Es decir, por más que el comportamiento sea el mismo, cada uno hace su vida, recibe mensajes y va cambiando. ¿Sí? Y fíjense cómo incluso teniendo el mismo estado inicial, son distintos. ¿Sí? Porque es otro objeto. Yo pregunto, ¿otro es otro más? No, es falso. ¿Otro es Luis? No, son todos distintos. Esto lo veíamos en Mumuki, en algunos ejemplos de los primeros, ¿sí? Igual es que sea el mismo objeto. Entonces, si yo de una clase instancio y creo muchos objetos, son todos distintos. Más allá que eventualmente un atributo coincida. O incluso que todos coincidan. Pues se refiere a otro individuo. Está representando, en este caso, otro dormilón. ¿Sí? Entonces, definir clases es una forma de estandarizar comportamiento. ¿Sí? Creando nuevos objetos, tengo variedad. Creando objetos de la misma clase, tengo uniformidad. Todos se comportan igual, e inicialmente son iguales. ¿Sí? Tienen los mismos atributos, entienden los mismos mensajes, y la forma de responder a los mensajes es con la misma lógica. Pero pueden tener un estado interno diferente, producto de las circunstancias que le va pasando a cada uno. Es un poco, salvando las distancias, lo que pasa en la sociedad, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, cada individuo es libre y hace lo que quiere. Y hay quienes dicen, no, el comportamiento de los individuos está determinado por la clase a la que pertenecen. Digo, no voy a entrar acá en política barata de ideologías de las muchas que hay, pero es una concepción bastante presente de que hay determinaciones que dicen, no, pará, hay como estándares, hay cosas que todos cumplen, hay lógicas que todos respetan, son de la misma clase. ¿Sí? Estos individuos se comportan igual. O muchas veces para los sistemas tiene sentido estandarizar. Los clientes, desde el punto de vista de la empresa, son todos clientes. Todos tienen el método pagar el producto, cargar el carrito, digamos, no necesita una diferenciación. Sí, uno tendrá el carrito lleno, otro lo tendrá vacío, uno tendrá más plata, otro tendrá menos. Pero de todos sé cuánta plata tienen y qué carrito tienen para poder cobrarle en mi sistema de compras. ¿Sí? Entonces, es muy frecuente que en un sistema, sobre todo cuando tiene mucho volumen de datos, uno estandarice mediante clases. ¿Sí? Y establezca, bueno, todos se comportan igual. Dejamos fuera las particularidades. Se comportan todos igual. De todas maneras, si hay un caso particular o distinto, hago otra clase y chau. Si en mi situación no son todos dormilones, hay los dormilones y los atentos, y hago dos clases. Tal vez, Carlos, que siempre está bien, es de la clase atento. Entonces digo, Carlos, Pirulito, Pirulato, son todos de la clase o clase atento. ¿Sí? Y después digo, Carlos, new atento. Fulanito igual new atento. Y estandaricé varios comportamientos. Puedo tener tantas clases como quiera. Tantas clases como lógicas distintas tengan los objetos de mi sistema. Ese es, redondeando, la idea de clase. ¿Sí? Repito, definimos una clase cuando tenemos muchos objetos que se comportan
comparten exactamente los mismos métodos, los mismos atributos. Y mediante la expresión new, instanciamos, creamos cada vez un objeto cuando lo necesitamos. Es más, si se fijan, pese a no haber hecho nosotros los new, ya había clases que estábamos usando implícitamente. ¿A alguien se le ocurre alguna clase ya existente en Wolof que estamos usando que usamos sin darnos cuenta que era una clase? ¿Los destinos de los paquetes? No, los destinos son distintos, ¿Pero no respondía al mismo método? pero hacen cosas diferentes. Son objetos polimórficos los destinos. Pero uno se fija cuánto pesás y otro se fija si puedes hacer llamadas. Acá, todos los dormilones, la forma de responder cómo estás es la misma. Si a mí se me ocurre acá cambiar la lógica, retraer la situación, más 34 por lo que sea, le pasa a Luis, a otro más, a alguien. No puedo tener nada distinto entre uno y otro en su lógica. El cacho de código que está acá, todos los objetos de la clase lo ejecutan. Pueden ser las operaciones, los números enteros y Los demás. números, bien. Eso sí, eso es un buen ejemplo de clase. Cuando yo envío el mensaje 3 más 5, o hago 5 más 5, o hago a este número más 5, es de esperar que en algún lugar del sistema esté definido cómo hacer el más, pero no que esté definido tantas veces como números haya. Sería muy poco práctico para el que creó el lenguaje crear este método para cada número posible. Lo mismo con un string. Si yo hago esto y le concateno esto otro, esto funciona con cualquier string. Entonces, ¿dónde está definido el método más? El más para sumar está definido en la clase number, que es la clase de la cual el 3, el 5 y el 500 son instancias. El más de los strings, el más que usamos acá es de los strings. Está definido en la clase string y dice, bueno, siempre que un string venga con otro hay que hacer bla, 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 toda la secuencia o toda la implementación de cómo se concatenan caracteres. ¿Sí? Cuando tengo una lista y hago a la lista esa, 1, 2, 3, 4, le mando el mensaje all, o el mensaje all se lo mando a otra lista, hay un único mensaje método all, que todas las listas se entienden. Por lo tanto, hay una clase llamada list, a la cual pertenece esta y cualquier lista que yo cree. ¿Sí? No es muy práctico andar definiendo este método cada vez. ¿Cuál es la contracara? Todas las listas se comportan igual. ¿Sí? Entonces, en la mayoría, por decir, en todos los objetos comunes, hay clases detrás que no estábamos viendo. Y otra cosa importante, por ahí más interna, pero que no es tampoco más oscura, es que hay un mecanismo interno que está ejecutándose por el cual, con lo que vimos hasta hace un ratito, cuando un objeto recibe un mensaje, lo que pasaba era muy simple. Lo que hacía Wolof, o sea, el enano que está dentro haciendo cosas en la máquina, era, a ver, este mensaje, se lo va a dar a este objeto, ¿tendrá un método llamado así? Si tenía ese método, lo ejecutaba. Punto. Si no lo tenía, decía, no entiendo el mensaje, y daba un error rojo diciendo no lo pude ejecutar, no entiendo el mensaje. Ese es el mecanismo interno básico. Repito, cuando un objeto recibía un mensaje, o lo tenía o no lo tenía el método, punto. Acá lo que hace internamente es un pasito más. El objeto, para saber decir si entiende el mensaje, tiene que ir a su clase a fijarse, tiene que recordar qué clase es. Cuando a Luis le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo sabe Wolof qué ejecutar? Entonces dice, el enanito que está dentro dice, pará, Luis, ¿de qué clase fue instanciado? De la clase de Dormilón. Vayamos ahí a ver si está el método ¿cómo estás? Lo encuentra, lo ejecuta. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con objetos que son instancias de clases,
hay un pasito que es ir a la clase a fijarse si ahí está el método o no. Y en el caso que no esté, dará un error, como pasaba con los objetos sueltos, a los cuales ahora podemos llamar autodefinidos o definidos por sí mismos. Todos son objetos, se comportan, tienen la misma lógica, pero estos a los que definamos como María, de pronto le decimos objetos autodefinidos o bien conocidos. Hay una sigla que es WKO, en cierta jerga se suele usar, de Well-Known Object, objetos bien conocidos. Se refiere a esto, los objetos están definidos por sí mismos. Y los objetos que instanciamos a partir de clases se los suele llamar instancias, muchas veces. Es una instancia de la clase dormilón. Es un objeto que es una instancia de una clase. Pero muchas veces vamos a usar objetos sin hacer diferencia, porque a cualquier objeto le pasa lo mismo. ¿Sí? La diferencia es interna en realidad. El objeto autodefinido tiene definido en sí mismo el método, el objeto que es instancia de clase tiene que ir a la clase a fijarse qué es. Y otra diferencia es que, como nos pasó recién, el objeto de pronto desaparece. El objeto que está definido como objeto autodefinido existe siempre en todo el sistema. Es global, existe desde el principio al fin de la ejecución. Los otros van a existir dependiendo de cómo maneje las referencias. Ven que acá tengo a Luis. Luis se refiere a este objeto, un dormilón que está dormido. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer acá, Luis, ¿cómo estás? Dormido. Digo, Luis, anda, perdón, ir a la facu. Y va a la facu. Pero Luis es una referencia, es una variable. Yo puedo hacer que ahora Luis haga referencia a otra cosa. Cuando yo hago Luis es igual a 7, fíjense lo que pasa. Luis hace referencia al 7. A ese objeto dormilón que tenía, lo perdí, porque no tengo forma de referenciarlo. Vamos con un ejemplo levemente sutil. Tenía también por acá abajo a Gisela. Uy, se me movió todo. Bueno, Gisela es un dormilón que está dormido. Pero a Gisela tiene un apodo. Ya está. Gise es otra variable que también es Gisela. Tengo muchas flechas. Vamos de vuelta porque si no es un lío. Esperen que esta clase atento. Bueno, puede quedar. Grabo esto. Ejecutar de vuelta para limpiar el diagrama de objetos. A ver. Está de la conexión, pero luego estaba chequeando eso. Estamos de vuelta y va a ser más grande también el diagrama. Entonces les decía, instancio a Gisela es una variable que hace referencia a un nuevo dormilón. Ahí está Gisela. Situación dormilón. Y tengo a Luis, que es otro dormilón. Hice 2 new, tengo 2 objetos. Tengo 2 variables y 2 objetos. Si, como les decía recién, hago var Gise igual Gisela, estoy creando un nuevo objeto. Estoy creando una nueva referencia al mismo objeto. Porque hice 2 new y tengo 3 variables.
Y a esto iba. Lo que puede pasar es que ahora sí le diga que Gisela ahora haga referencia al número 7. Entonces, no perdí el objeto al que hacía referencia porque tenía otra referencia más. Gise sigue haciendo referencia al objeto este en situación dormido, y Gisela ahora es un 7. Gisela ahora es esto de acá. Gisela ahora es una variable que hace referencia a un nuevo atento. Lo que estoy cambiando lo que estoy haciendo es que la variable Gisela haga referencia a distintas cosas, distintos objetos. Cuando ahora a Gise le asigno otra cosa, lo que está pasando con este objeto es que queda como desconocido, como que nadie puede hacer referencia a él. Entonces podemos decir metafóricamente que muere, ¿sí? No porque lo maté, simplemente porque nadie lo conoce. No hay ninguna referencia hacia él. Entonces, usando una metáfora, también nuevamente una metáfora psicológica, vamos a decir que los objetos nacen cuando se están en una clase y mueren por indiferencia del resto de la sociedad. Cuando ninguno de los otros le hace referencia a ellos, lo conoce, todos lo ignoran, el objeto es como si muriera. Pero mientras haya alguien que lo conoce, está vivo. ¿Sí? Es como Coco, con los que están en el país de los muertos. ¿Sí? Mientras tenga alguna referencia que lo ate al mundo, permanecen. Cuando todos lo ignoran, ahí deja de existir. Mientras tanto, puede haber muchas referencias. Repito, vamos de vuelta con un poco hacia atrás. Ahora hago que la variable Cachito es igual a Luis. Entonces, Luis tiene más referencias. Como veamos con los primeros ejemplos también con la abuela que le daba de comer al novio de no sé quién, ¿no? Había muchas referencias al mismo objeto. Lo que pasaba es que, siendo objetos autodefinidos, por más que todos lo ignoren, seguía estando la referencia, la única, la del objeto. Objeto Juan, objeto Cachito, ¿sí? Ahora que lo creamos en un determinado momento, así como lo creamos, el objeto después deja de existir. Es decir, tenemos un mayor control del ciclo de vida de un objeto. ¿Sí? Nosotros en nuestro código, según cómo lo manipulamos, cómo son las referencias, regulamos qué tanto vive. ¿Sí? ¿Quién lo conoce, quién no lo conoce? Y lo que pasa muchas veces es que ni siquiera hay una referencia con un nombre, una variable. Muchas veces uno lo quiere crear y poner, por ejemplo, en una colección. Yo por ahí tengo acá una variable que es personas, que es una lista vacía. ¿Bien? Personas, una lista. Y cuando creo un nuevo dormilón, hago lo siguiente. Personas.add, lo que digo acá es el nuevo dormilón. Entonces acá está. No sé si es Gisela, Luis, alguien, un objeto. Es un dormilón que está en esa lista. Puedo agregar otro. Tengo 2 dormilones en la lista. ¿Sí? Tal vez la agregue a Gisela, que es atenta, o a Luis, que también es dormilón. No importa, puedo mezclar. Una colección en última instancia. Hasta ahora veníamos mezclando cosas distintas, así que no hay ningún conflicto que en la lista de personas ahora agregue a Gisela. Incluso, como les decía recién, a Luis. Ahora también, si a Gisela le asigno otra cosa, 6, ya está. El objeto no lo perdí, está en la colección. Es este de acá. Este de acá, que era un atento, sigue existiendo. Simplemente la referencia a Gisela no lo apunta más porque ahora apunta al 6, al igual que Gise. ¿Sí? Pero en mi lista de personas está. Yo cuando quiero preguntarle algo a este objeto de acá,
Luego, por ejemplo, vía la colección, le digo personas.last.cómo estás. Me dice dormido. Porque es este de acá el último, el 3, que está dormido. Para preguntarle a este de acá tendría que buscarlo de alguna manera. Podría ser, a ver si funciona, hay un método para pedir el índice get, ¿era? 2. Ahí está. Con el mensaje get le pido a la colección el elemento en la posición 2, como me indica acá la lista. Que es este de acá, que cuando le pregunto cómo estás, me dice bien, porque es atento. ¿Sí? O hago un filter con esta colección. Tengo 1000 formas de comunicarme con los objetos que están dentro de la colección. Los mensajes de colección que vimos, especialmente los que tienen bloques, ¿sí? Hay uno que es map, que creo que no lo mostré, que podemos verlo ahora. Lo que le pido mapear es un bloque en el cual a cada elemento le pregunto ¿cómo estás? Esto me arma una lista con las respuestas, no una lista de los strings que me responden. Dormido, dormido, bien dormido. Es decir, no necesito una referencia con un nombre puntual para comunicarme con el objeto. En este caso lo mezclo con una lista. ¿Sí? Y con eso tengo muchas formas. Puede ser que de pronto sea un atributo de otro objeto. Por ahí no le pongo un nombre convencional, como decía, es una referencia a Gisela, a Luis. Pero tengo un objeto que es un auto en el cual está manejando un dormilón. ¿Sí? Y es la referencia conductor del objeto auto, o de la clase auto. ¿Sí? A ver, para que se entienda lo que estoy diciendo. Hago la clase auto. Tiene una variable. De todo auto conozco su conductor. ¿Sí? Y tengo un método llamado conducir, que recibe a alguien. ¿Qué es lo que hace este método? Setea como conductor a ese alguien. Un método como hicimos tantas veces para setear una variable. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de uso de esto podría ser, vamos a ejecutar de vuelta, por ahí perdí el ejemplo de recién, pero bueno, vamos con este otro ejemplito. Entonces les decía, una opción es que creo una variable Gisela que sea un nuevo dormilón. Por otra parte, creo una variable, un auto, que hace referencia a un nuevo auto. ¿Sí? Pero ahora le digo, un auto, punto que te conduzca, conducir, y le paso Gisela. Esto es una opción. Pero que acomodo acá, cómo queda esto. ¿Ven? El conductor del auto, como Gisela, son el mismo objeto. Pero este paso que hice de hacer la referencia podría haberlo omitido. De hecho, puedo decirle que ahora el auto, quien lo conduce, es otro, uno atento mejor, para que no choque. Entonces, este objeto, el que acabo de crear, quedó registrado como conductor de un auto. Pero no tengo en este contexto ninguna referencia a ese objeto. El auto sí. En esta prueba no. Pero el objeto existe. Y el auto le puede mandar mensajes. Tal vez hay un método en el auto que si choca o no depende de que el que lo conduce esté dormido. Entonces, puede haber infinitas lógicas en la cual este objeto tiene sentido. Simplemente no lo recuerdo en este contexto. En el contexto de prueba del REPL, de la consola.
Entonces acá tengo dos referencias, las que creé, Gisela y un auto. Las demás son referencias internas. Bien, entonces cuando uno tiene objetos definidos mediante clases, pasa eso, que uno tiene mayor control con el ciclo de vida y las referencias de los objetos. Hay que hacerlo, que no son objetos globales, son objetos que uno va diciendo en qué contexto existen, quién lo conoce, quién no. ¿Sí? Entonces es más, ¿cómo decirlo? Por un lado es más complicado, pero por otro lado es más real. ¿Sí? Porque tengo uno y tengo millones. Entonces no puedo andar con una variable para cada uno de los millones de clientes de autos o de millones que haya. ¿Sí? Son uno más del montón, sin identificar con un nombre necesariamente, son uno de tantos. Los creo, los pongo en una lista, los pongo en un auto, los pongo en un contenedor, en una base de datos, ¿sí? Y son uno más que estoy trabajando. Entonces, para volver al punto de partida de la idea de clases, ¿sí? El concepto de clases nos permite para ganar en cantidad, para producir en serie, ¿sí? Tenemos la máquina de hacer chorizos, van saliendo todos igualitos, tac, 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 uno detrás de otro, ¿sí? Cuando quiero cosas diferentes, defino bien objetos diferentes o clases diferentes, si hay muchos de cada tipo, por decirlo así. Pero ojo, si son de la misma clase se comportan igual. Ante la mínima diferencia de comportamiento, necesito o un objeto aparte o una clase diferente. Entonces, repito, está bueno cuando todos tienen el mismo comportamiento. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Los apabullé mucho? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver acá por... Acá hay una pregunta, a ver. Eso vamos a ver más adelante. Esto es una clase dentro de otra, es un tema para 2 o 3 semanas más. Esto de las colecciones no entiendo de dónde viene la consulta. No entiendo. No sé si hubo preguntas anteriores que no vi, pero no estoy pudiendo scrollear a ver de dónde venía el hilo este. Ah, bien. Sí, perfecto. Como un ejemplo de clases. Sí. Pero ahí son dos clases distintas. Hay una clase que es lista y una clase que es conjunto. Nosotros, para decir que X es una lista vacía, lo podemos escribir así. ¿Ven? Una lista. Pero también podemos hacer esto, var i igual new list. Exactamente lo mismo, una lista sin nada dentro. De hecho, esto internamente hace esto de acá. Y cuando queremos un conjunto, z igual new, hacemos set. Eso es lo que explica por qué algunas colecciones se comportan distintos, porque son otra clase de colecciones. Otra clase de objetos, tienen métodos diferentes. Por eso es que cuando quiero agregar un elemento a un conjunto, no sé si hice este ejemplo cuando hablamos de colecciones, a X le agrego el 2 3 veces, y le pregunto el tamaño, ya que tiene 3 elementos. Si hago lo mismo con con Z, que es un set, Z, 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 y le pido el tamaño, me da 1. ¿Sí? Entonces, el add, evidentemente, son cosas distintas. Tenemos dos clases distintas con un método polimórfico, pero dos clases distintas al fin porque la lógica es diferente. ¿Sí? Entonces, bien. Es otro buen ejemplo de distintas clases para distintos objetos. Bien, ¿qué más? Vamos un poco sobre la hora de clase, pero si hay preguntas, prefiero que las resolvamos ahora, si ustedes no tienen problema. ¿Se entendió? ¿No se entendió?
Sí, sí, se entendió, se entendió. Hagamos un sondeo. ¿Me contestan por el chat cuánto se entendió de 1 a 10? Sinceramente, Sinceramente, sí. eh, un 10, mira. 6.50. Bueno, cada uno diga, a ver qué promedio sacamos. Luca, o sea, en sí el concepto se entendió, yo lo entendí. El tema después para aplicarlo. Por ejemplo, Bueno, Claro, lo mismo bueno, que. estaba es lo Claro. que pasa haciendo siempre. ejercicios de Con las materias memoria. prácticas pasa eso. Cuando lo hace otro está todo bien. Cuando tengo que hacer yo se complica. Pero bueno, cuando se hace se aprende. Te contaba que estaba haciendo un ejercicio de Mumuti de clases y no sé qué hacer, básicamente. Acá en el de los zombies. No sé si querés que te muestre la pantalla. Para un cachito. Da un minuto a ver si Dale, dale. tiene preguntas sobre el ejemplo de recién, para no cambiar de tema, ir y venir tantas veces. No veo números muy bajos, ¿eh? Hay uno con signo de pregunta, un 650, bueno. Hay muchos que no dijeron nada, tal vez les da vergüenza decir que el número fue malo, pero a mí me sirve más que me digan que no se entendió, antes que me mientan diciéndome que estuvo todo fenómeno. Lucas, Sí, es decir, a ver, yo creé, por ejemplo, creo una clase, ¿no? sí. Para asignarle a esa clase una variable, o perdón, a alguien, tengo que sí o sí declarar ese alguien como variable, ¿no? No te entendí. O sea, yo creo una clase, por ejemplo. Sí, se habla de definir una clase, pero Bueno, bueno, dice el defino una. código de una clase, sí. Sí, y después yo, por ejemplo, quiero agregar a alguien en esa clase, ¿no? Agregar a alguien a esa clase. Sí, a La alguien que. clase, a ver, la clase no es un lugar en el cual le agregás cosas. A ver, a Es como una un conjunto que colección le pertenece, agregamos ¿no? cosas. Una colección es un recipiente, un contenedor en el cual metemos cosas adentro. En la lista de personas metemos a Juan, María y cosas. El verbo mejor para explicarlo es la palabra es. Juan es una persona. El 7 es un número. 1, 2, 3 es una lista. No es que está en la lista o está en las personas. Entonces, creamos objetos de una clase porque son eso. Entonces, vos definiste la clase, por ejemplo, ¿cuál me decías? No sé, algún ejemplo. La clase perro. Bien. Claro, de clase perro. Lo tenés a Sultán. Sultán es un perro. Bien. Hiciste Sultán igual new perro. A ver. Var Sultán igual new perro. Claro, la tengo que declarar como variable. Sí, si querés ponerle una referencia, o como te decía antes, a la lista de perros le agregás un new perro. Claro. Y una vez ahí, yo después puedo a Sultán, le puedo hacer preguntas que pertenezcan a la categoría de perros, ¿no? Sí, preguntas que el perro tenga definidas. Que en la clase perro De estén la clase, definidas. ahí está, claro, Sí. perfecto. Entonces vos definís una sola vez esa pregunta que le querés hacer y la puede responder Sultán, Lassi, y cualquier perro que tengas. Cualquier objeto que hayas creado a partir de esa clase. Ahí está, ahí entendí un poquitito más. Gracias, Lucas.